Antes de los Grammy, antes de las portadas de revista, antes de que millones la corearan, hubo una niña de pueblo, sin contactos ni apellido famoso, que lo único que tenía era una obsesión, la música. Baby, no me llames que yo estoy ocupada. Lo que estás a punto de escuchar no es solo la historia de una cantante, es una historia de fuerza, coraje y rechazo una y otra vez. Sé quién soy, a donde vaya, nunca se me olvida. Y aún así, decidió cambiar las reglas del juego. Flores azules y quilates, y si es mentira. Hoy hablaremos de la historia de Rosalía, así que ahora sí, vamos allá. Su nombre completo es Rosalía Vila Tobella y nació el 25 de septiembre de 1992 en el pequeño municipio de San Esteban Sas Rovires, en la provincia de Barcelona, España. Un lugar discreto, de apenas 20.000 habitantes, calles tranquilas, familias obreras, gente sencilla. Ella fue la segunda hija del matrimonio entre José Manuel Vila, un empresario del mundo del motor, y María Pilar Tobella, quien trabajaba como ejecutiva en una empresa familiar de moda, y más tarde sería su representante. Desde niña, vivió en una casa modesta, sin lujos, junto a sus padres y su hermana mayor, Pilar, a quien más tarde conoceríamos como La Pili, inseparable de Rosalía y clave en su universo creativo. A los 7 años ya mostraba una sensibilidad especial para la música. Cantaba en casa, imitaba voces, creaba melodías, pero no eran canciones infantiles, no eran baladas pop. Rosalía se había enamorado de algo diferente, el flamenco. Se pasaba horas escuchando a Camarón de la Isla, hipnotizada por la intensidad, por ese fuego que salía de la garganta. Mientras sus compañeras de clase bailaban pop, ella cerraba los ojos y se sumergía en el cante hondo, aunque en su entorno muchos no entendieran esa pasión. Era demasiado joven para saberlo, pero el flamenco le había dado una brújula. Y aunque el mapa no estaba claro, ella ya sabía hacia dónde quería ir. En la escuela no era una niña popular, era más bien reservada, intensa. Le gustaba escribir letras y cantar todo el tiempo. Su familia, aunque sin formación musical, la apoyó desde el principio. Su madre fue quien la animó a estudiar canto de manera formal. Su padre, quien más adelante la impulsaría a presentarse en escenarios pequeños. Con solo 13 años, Rosalía comenzó a recibir clases de canto. No lo hacía por hobby, lo hacía con una seriedad que sorprendía. No tenía prisa por ser famosa. Quería aprender, dominar su voz y entender el arte desde dentro. Después de descubrir su vocación por el flamenco en la adolescencia, Rosalía empezó a tomárselo en serio desde muy joven. A los 15 años ya actuaba en ferias, concursos escolares y eventos locales. Aceptaba cualquier escenario para ganar experiencia. Cantaba en restaurantes, bares, bodas y peñas flamencas. A veces ganaba algo de dinero, otras veces simplemente no cobraba. A los 17 años decidió postularse a la Escuela Superior de Música de Cataluña, ESMUC. Solo había una plaza para la especialidad de flamenco, y ella fue la seleccionada. Entró como alumna del maestro Chiqui de la Línea, quien reconoció desde el principio su disciplina y su oído. Durante la carrera estudió historia del flamenco, técnica vocal, compás, armonía moderna y análisis musical. También recibió clases de piano, lenguaje musical, canto clásico y contemporáneo. No tenía recursos ilimitados. Por eso, compaginaba los estudios con pequeños trabajos para cubrir sus gastos. Siguió cantando en vivo por las noches mientras estudiaba de día. En más de una ocasión pensó en dejarlo todo, pero nunca lo hizo. En 2012, con 19 años, se presentó al programa de televisión Tú sí que vales, buscando exposición. Cantó una pieza flamenca. El jurado no quedó convencido, fue rechazada. Uno de los jueces le dijo que no conectaba con el público y que le faltaba algo. No pasó a la siguiente ronda.
Ese fue su primer rechazo mediático importante, pero no el último. Al mismo tiempo, enviaba maquetas a discográficas y buscaba representación, pero la respuesta era casi siempre la misma. Esto no es comercial. No va a funcionar. El flamenco ya no vende. Nadie quería apostar por ella. La mayoría prefería sonidos urbanos más simples o voces fácilmente moldeables. Rosalía no encajaba en ese molde, ni lo intentó. Durante sus años en la ESMUC, empezó a interesarse por la fusión entre el flamenco y los sonidos contemporáneos. Ahí fue cuando conoció al productor Raúl Refri, con quien empezó a trabajar en ideas diferentes. No eran canciones comerciales, eran piezas conceptuales, oscuras, minimalistas, profundas. Paralelamente, colaboró como vocalista invitada en proyectos de otros músicos. Uno de los primeros fue con La Fura dels Baus, una compañía catalana de teatro experimental. También grabó algunos temas con Cálido Lejamo y Ángel Carmona, y colaboró como segunda voz en coros de discos de flamenco tradicional. En esa etapa, aún no tenía contrato discográfico, ni un equipo profesional detrás. Todo lo hacía con sus propios medios, o con la ayuda de amigos y músicos cercanos. Trabajaba en silencio, se grababa a sí misma, buscaba su estilo, experimentaba. En 2017, después de años formándose en flamenco, Rosalía tomó una decisión clave: convertir su trabajo de fin de carrera en un álbum completo. No quería escribir una tesis convencional, quería hacer arte. Así nació el concepto de El Mal Querer, un disco narrativo, conceptual, basado en una novela anónima del siglo XIII llamada Flamenca. La historia hablaba de una mujer atrapada en una relación tóxica y controladora. Rosalía adaptó ese relato medieval a un lenguaje musical contemporáneo. Flamenco tradicional combinado con R&B, trap, electrónica y pop experimental. Produjo el álbum junto a El Guincho, Pablo Díaz Reixa, un productor canario con experiencia en sonidos globales. Durante meses, trabajaron de forma independiente, grabando con medios limitados pero con máxima libertad creativa. Cada canción del disco era un capítulo de esa historia. Cada sonido, una elección consciente. Usaron palmas, sintetizadores, motos, loops vocales y armonías corales. Nada era casual. Rosalía controló todo el proceso creativo, desde la producción hasta el diseño estético y visual. El 30 de mayo de 2018 lanzó el primer adelanto, Malamente. Era arriesgado. Malamente. Sí, sí, malamente. Sonaba a flamenco, pero también a futuro. El videoclip, producido con pocos recursos, pero con una estética muy cuidada, se volvió viral. En solo días, captó la atención de medios, críticos y del público en general. En menos de un año, pasó de ser una artista emergente a ganar 2 Latin Grammy con esa canción. Poco después, lanzó Pienso en tu mirá, Di mi nombre y el resto del álbum completo. 11 canciones, 11 capítulos. Una historia contada en forma de disco. El Mal Querer fue lanzado en noviembre de 2018 con el sello Sony, pero la base del proyecto ya estaba creada antes de firmar con nadie. No fue un producto de laboratorio. Fue una obra personal, nacida desde la independencia. El disco fue un fenómeno cultural y musical. Ganó premios, encabezó listas, fue aclamado por la crítica internacional y entró en rankings de Rolling Stone, Pitchfork y The New York Times. Pero sobre todo, le dio identidad propia. Ya no era solo una cantante flamenca, era una artista innovadora, con discurso, con sello y con un lenguaje único. Después del impacto de El Mal Querer, Rosalía pasó de ser una promesa local a convertirse en una figura clave en la música internacional. Lo logró sin seguir fórmulas y sin cantar en inglés. Cantando en español y con raíces flamencas, rompió barreras de idioma y estilo. Ese mismo año, lanzó varias colaboraciones estratégicas. En marzo de 2019, publicó Con Altura, junto a J Balvin y El Guincho. Rosalía. Un tema con estética urbana y reggaetón que fue un éxito rotundo. Ganó Mejor Canción Urbana en los Latin Grammy. Fue número 1 en varios países y acumuló millones de reproducciones en YouTube
y Spotify. En agosto de ese año, lanzó Yo por ti, tú por mí, con Ozuna, otro éxito viral que reafirmó su presencia en el mercado latino. Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti. También participó en el soundtrack de la serie Euforia con la canción Apalé, mostrando una estética más experimental. Ya no era solo una cantante alternativa, era una artista capaz de dominar lo comercial sin perder su esencia. En 2019 fue invitada a actuar en Coachella, uno de los festivales más importantes del mundo. Cantó en español frente a un público mayoritariamente angloparlante, y funcionó. También fue reconocida por Time como una de las líderes de la nueva generación mundial. Empezó a trabajar con marcas de lujo como Dior, Yves Saint Laurent y Burberry, consolidándose también como ícono de moda. Su imagen era distinta a todo lo que había en ese momento. Mezcla de flamenco, urbano, calle y alta costura. A finales de 2020, colaboró con Travis Scott en TKN, tema que combinaba bases de hip hop con letras en español. El videoclip alcanzó millones de visitas en pocas horas y fue su primera entrada directa en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos. También participó en campañas de Apple, MAC Cosmetics, Nike y Beats by Dre, entre otras. Su estética y concepto artístico llamaban tanto la atención como su música. Todo lo supervisaba ella: el sonido, los videos, los looks, la narrativa. En paralelo vivía una etapa de transición entre su identidad flamenca original y su nueva proyección internacional. No abandonó sus raíces, pero empezó a explorar nuevos géneros, sonidos y públicos. Rosalía no se adaptó a lo que pedía el mercado. El mercado empezó a adaptarse a lo que hacía Rosalía. Y con solo un disco y unos cuantos sencillos, ya había cambiado las reglas del juego. Después del éxito mundial de El Mal Querer y sus sencillos comerciales, muchos esperaban que Rosalía repitiera la fórmula, pero no lo hizo. En lugar de buscar lo seguro, decidió arriesgarlo todo. Comenzó a trabajar en su siguiente disco, Motomami. La idea nació en 2020, en plena pandemia. Pasó largos meses encerrada en Los Ángeles, sin giras ni conciertos, enfocada solo en crear. Estaba lejos de su familia, de su equipo habitual y de su entorno cultural. Fue una etapa de introspección, aislamiento y transformación. Durante ese proceso, Rosalía escribió, compuso y produjo gran parte del álbum ella misma, algo poco común en la industria para una artista pop. Se involucró en cada detalle, desde las letras y las melodías hasta la estética visual, el concepto gráfico y el diseño escénico. Quería un disco libre, personal y experimental. No pensaba en hits, pensaba en identidad. Motomami no era un álbum para gustar a todos. Era un proyecto para mostrar quién era ella de verdad. El título combinaba dos facetas: Moto, fuerza; agresividad, energía; Mami, sensibilidad, ternura, vulnerabilidad. Todo el disco gira en torno a ese contraste. En marzo de 2022, después de más de 2 años de trabajo, lanzó el álbum completo. Desde el primer día, dividió opiniones. Algunos no entendieron su nuevo sonido. Otros la acusaron de haberse alejado del flamenco. Pero los medios especializados fueron claros. Motomami era una obra original, arriesgada, compleja y adelantada a su tiempo. El disco incluye canciones como Saoko, Saoko, papi, Saoko. Chica, ¿qué dices? una mezcla de reggaetón experimental y jazz, Hentai, Tan rico no puede ser. una balada suave con letra provocadora, Bizcochito, Ya no soy envidia, soy tu bizcochito, pero tengo todo lo que tiene delito. un tema juguetón que se viralizó por su estribillo, Delirio de grandeza, El oro pudo más que mi dolor. una reinterpretación de un bolero clásico, y La Fama, un bachata con The Weeknd, De manera que desaparezca. que fue un éxito internacional. También fue pionera en usar plataformas como TikTok para el lanzamiento, con un concierto en directo dividido en 14 clips, uno por canción.
La crítica especializada lo reconoció de inmediato. The New York Times, Pitchfork, Rolling Stone y NPR colocaron Motomami entre los mejores discos del año a nivel mundial. Ganó el Grammy Latino a Álbum del Año, entre otros 6 premios. Rosalía, Motomami. En 2022 lanzó el Motomami World Tour, una gira internacional con más de 40 conciertos. El show mezclaba coreografía, efectos visuales y una puesta en escena moderna, con una estética muy propia. Fue un éxito total. Entradas agotadas en Estados Unidos, Europa y América Latina. Después del éxito de Motomami, Rosalía consolidó algo más que una carrera musical. Se convirtió en una marca global, respetada en múltiples industrias: moda, publicidad, cine y tecnología. Su imagen, siempre cuidada y conceptual, llamó la atención de las marcas más importantes del mundo. Desde sus primeros videoclips ya estaba clara su intención: no seguir tendencias, sino crearlas. En el mismo año, fue imagen oficial de Skims, la marca de Kim Kardashian. La campaña fue un éxito viral, rompiendo con los estereotipos tradicionales del cuerpo en la moda. También diseñó junto a Nike su propia zapatilla, Air Force 1 por Motomami, lanzada en 2022. Fue una edición limitada con una estética urbana, sobria y 100% bajo su dirección creativa. En 2019, Rosalía debutó como actriz en la película Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar, interpretando un papel breve pero simbólico junto a Penélope Cruz. También ha aparecido como productora creativa en sus propios videoclips, controlando escenografía, vestuario y edición. Aunque aún no ha protagonizado una película o serie, ha declarado que le interesa dirigir en el futuro y ha recibido ofertas para proyectos audiovisuales internacionales. En el mundo digital ha trabajado con Apple como imagen de campañas de AirPods y Apple Music, TikTok, con quienes lanzó el Motomami TikTok Live, uno de los eventos musicales más vistos en la plataforma, MAC Cosmetics y PlayStation como rostro de campañas globales. Sus colaboraciones no son simples contratos de imagen, son extensiones de su visión artística. Combina estética, innovación y coherencia con su identidad como artista. Detrás del éxito, los premios y las luces, Rosalía ha vivido una transformación profunda, no solo como artista, sino como persona. Y ese camino no ha estado libre de desgaste, rupturas y decisiones difíciles. Desde el lanzamiento de El Mal Querer, su vida dejó de ser privada. Cada paso, cada palabra, cada cambio de estilo era observado, comentado y muchas veces criticado. Recibió aplausos, pero también ataques. Le acusaron de apropiación cultural, por usar flamenco siendo catalana, de cambiar su estilo por dinero o de traicionar sus raíces. Rosalía ha hablado públicamente de la presión emocional que conlleva el éxito global. En entrevistas, ha dicho que, durante la creación de Motomami, se sintió sola, confundida y saturada. Estaba aislada en otro país, lejos de su familia, trabajando sin parar. No tenía tiempo para descansar, ni para desconectar. También ha reconocido que el perfeccionismo le juega en contra. Corrige sus videoclips hasta el último detalle. Cambia arreglos a última hora. Exige lo máximo de su equipo y de sí misma. Eso le ha pasado factura, a veces emocional, a veces física. Entre 2020 y 2023, mantuvo una relación sentimental con el cantante puertorriqueño Rauw Alejandro. Durante mucho tiempo fueron una de las parejas más visibles del panorama musical. Compartieron proyectos, viajes, entrevistas y hasta una canción, Beso, en la que mostraban su vínculo de forma íntima. En julio de 2023, ambos anunciaron públicamente su ruptura. El comunicado fue respetuoso, pero la exposición mediática fue brutal. Rosalía no dio detalles, pero se mostró afectada. En sus conciertos posteriores se la vio emocionada, incluso llorando en algunas interpretaciones. A pesar de eso, siguió adelante con el Motomami Tour, cumpliendo cada compromiso profesional. Nunca canceló una fecha, nunca bajó la calidad.
Demostró que, aunque es sensible, también es resistente. Rosalía ha mantenido su entorno íntimo fuera del foco. Sus padres y su hermana, la Pili, siguen formando parte de su equipo. No tiene escándalos. No busca titulares fáciles. Cuando algo no le gusta, lo enfrenta con trabajo. Hoy, más de una década después de empezar a cantar en bodas y ferias, Rosalía es una de las artistas más influyentes del mundo. No solo ha ganado premios, ha cambiado la forma en que se entiende la música en español. Llevó el flamenco al pop, el pop al arte, y el arte a millones de jóvenes que nunca habían escuchado un martinete, una bulería o una saeta. Ha demostrado que se puede llegar lejos sin padrinos, sin enchufes y sin seguir fórmulas. Ha abierto puertas a otras artistas mujeres. Ha derribado prejuicios sobre el género, la estética y el idioma. Y lo ha hecho sin dejar que la industria la moldee. Rosalía ha inspirado a miles de personas que no ven referentes en los modelos tradicionales. Personas que sueñan desde pueblos pequeños, desde familias comunes, desde lenguas periféricas. Ha demostrado que el origen no te limita, si tienes visión, talento y resistencia. En cuanto a lo que viene, su próximo disco aún no tiene fecha oficial, pero se sabe que está escribiendo, explorando nuevas fusiones y planteando proyectos más personales. Ha colaborado con artistas como Björk, James Blake y Pharrell Williams, y se especula que podría incursionar pronto en la dirección audiovisual o incluso en la moda propia. Si esta historia te inspiró, si quieres más contenidos como este, suscríbete al canal, activa la campanita y déjame un comentario. Porque aquí no solo hablamos de artistas, aquí contamos historias reales que te recuerdan que los sueños también son para los que empiezan sin nada. Yo digo que hagas tu camino y no esperes nada a cambio. Si quieres decir algo, dilo. Si quieres hacer algo, hazlo. Hazlo pese al rechazo o el aplauso. Hazlo como puedas. Hazlo con hambre, hazlo con gracia. Hazlo en el lodo, embarrándote. Hazlo con amor y si hace falta, desespérate. Hazlo riendo, hazlo llorando. Hazlo en paz o peleándote. Pero hazlo.